Iniciando esta semana también, ¿qué le parece? Si le presentamos los temas destacados con los que abre este lunes columnas y editoriales a nivel nacional. Para ello, sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, que nos hace estas recomendaciones. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen inicio de semana, felicidades a todos los papás que ayer celebraron el Día del Padre y quiero aprovechar, Paco, para mencionar algunos de los temas que me parece fundamentales, el tema de la violencia y cómo de alguna forma nos siguen sorprendiendo hechos delictivos muy delicados, muy graves, desde luego, y que nos preocupan como lo ocurrido este fin de semana en Reynosa, Tamaulipas. Es un asunto grave, delicado. No es el primero, Paco. Ha ocurrido en muchas ocasiones en nuestro país este tipo de enfrentamientos o ataques a la sociedad civil y vemos de alguna forma cómo los niveles de impunidad lamentablemente están presentes, ¿sí? Vemos cómo las autoridades, ni los municipales, ni los estatales, ni el mismo gobierno federal, ¿sí? Vemos que estén actuando para detener el crecimiento de los criminales y de este tipo de hechos como lo ocurrido el sábado pasado en Reynosa, cuando un comando armado, ¿sí? Se dedicó precisamente a poder acribillar a por lo menos 14 personas en 3 colonias diferentes de Reynosa. Y esto es una desgracia, Paco, es una desgracia lo que ha venido ocurriendo, porque esto ocurrió exactamente a 3 kilómetros de la zona militar correspondiente, ocurrió a unos cuantos kilómetros de la zona fronteriza con McAllen, ocurrió muy cerca de las zonas urbanas. Los delincuentes llegaron en camionetas en un convoy, ¿sí? Y las autoridades pudieron haber actuado para detener o intentar detener a los delincuentes. Lamentablemente el nivel de impunidad con el que se mueven es alarmante y de eso hablan hoy 3, 4, 5, 6 editoriales de diversos medios digitales y también de la prensa escrita. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Y hay muchas preguntas al respecto, Paco. ¿Qué está sucediendo con el asunto? Mira, por ejemplo, el ejército mexicano cada día tiene más actuaciones, no precisamente para detener al crimen organizado. Construye aeropuertos, construye Tren Maya, construye sucursales bancarias, se encargan de los puertos, pero la delincuencia sigue creciendo lamentablemente momento tras momento y lo que sucedió en Reynosa este fin de semana es la evidencia de ello. Y la pregunta, por ejemplo, en algunos de los editoriales, me refiero a que Alejandro Ope, por ejemplo, del periódico Universal, dice, no temían la reacción de las autoridades, los delincuentes no le temen a la autoridad. ¿Sí? No intentaron escapar, sino que fueron por el segundo objetivo y por el tercer ataque y no hubo alguien que les pusiera un alto. Eso es una desgracia, Paco, en este sentido. Otro editorial también que habla del tema es precisamente el de Ricardo Rafael del periódico Milenio. Y aquí el periodista analiza lo que no debería de ocurrir. Supuestamente se deja hacer y la autoridad que tendría la mayor capacidad de reacción, ¿sí? No lo está haciendo. En cualquier otra circunstancia, cuando los delincuentes se pasan de la raya, dice Ricardo Rafael, y asoman la cabeza de las coladeras, la autoridad debe de actuar inmediatamente. Lamentablemente dice, al crimen organizado se le derrota cuando sus actividades ocurren debajo de la coladera. Esta conflagración se gana cuando las empresas criminales no afectan la vida cotidiana de la sociedad, cuando su violencia no toca a las personas comunes o a sus propiedades, su comercio, su dignidad, sus derechos. Esto es precisamente lo que aconsejan, pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Que lamentablemente lo que vimos ayer, el sábado concretamente en Reynosa, lamentablemente esto es la siembra de cuerpos, rostros cubiertos por los servicios forenses en las calles de Reynosa, es lo que estamos viendo. Una guerra que vamos perdiendo, dice el periodista. Y termino con una más, la del periódico digital Sin Embargo, de Jorge Cepeda. Y él aquí habla precisamente de eso, de el único que ha crecido en estos 3 años de la administración del presidente López Obrador es el ejército y el crimen organizado. No ha crecido la economía,
no han crecido el bienestar de las personas, no se ha combatido la pobreza, pero lamentablemente sí ha crecido el ejército en su capacidad, en acciones y en presupuesto, y los criminales, los grupos criminales, como vemos que en diferentes regiones de la República Mexicana siguen actuando a sus anchas y lamentablemente provocando víctimas. Más de 35,000 muertos en un año. Es una cantidad brutal lo que se genera, pero normalmente el gobierno no ha venido actuando. La política de abrazos, no balazos, es un fracaso exactamente a casi 3 años de la administración de López Obrador. Y ahora con el anuncio de que la Guardia Nacional se formará parte del ejército mexicano, bueno, son de las grandes contradicciones de esta administración. Pero lo peor, Paco, es que no se ve cuándo, no se ve para cuándo podríamos empezar a ver un combate frontal, como lo hizo quizás con Calderón en su tiempo, que fue un fracaso, esa guerra precisamente contra el crimen organizado, que lamentablemente dejó un baño de muerte y que lamentablemente no resolvió tampoco el problema. Pero con lo que está sucediendo hoy, me parece es que ni siquiera se está combatiendo, ni siquiera se está tratando de abatir la impunidad, quizás como dijo el embajador de Estados Unidos en México, se ha dejado hacer, y eso es una desgracia para los mexicanos. Paco, hasta aquí los comentarios de algunas de las columnas más importantes y de los hechos que siguen preocupando a los mexicanos.